Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de ángulos entre paralelas. Tenemos dos rectas paralelas, esta recta, y tenemos una recta transversal que corta ambas rectas paralelas, formando 8 ángulos, 4 aquí y 4 aquí. Vamos a hablar un poco de los ángulos y de las propiedades que tienen estos ángulos entre las rectas paralelas. Vamos a tomar, por ejemplo, este ángulo y lo vamos a relacionar con el ángulo opuesto por el vértice al mismo, que es este que dibujo acá. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales, entonces este ángulo, el negro, y este ángulo, el rojo, son iguales. Entonces la justificación sería que son iguales porque son opuestos por el vértice. Pero la situación es muy parecida con este ángulo negro que tengo aquí y con este ángulo rojo que tengo aquí. También son opuestos por el vértice y también son iguales. Ahora, el código de colores no es al azar. Esto es porque los ángulos negros son iguales entre sí y también son iguales a los ángulos rojos entre sí. Los 4 ángulos dibujados son iguales entre sí. Lo que sucede es que la relación es distinta para ambos. El ángulo negro con el ángulo rojo son opuestos por el vértice, mientras que los ángulos negros y los ángulos rojos entre sí son correspondientes. Son correspondientes porque es como si yo tuviera el mismo ángulo, pero nada más que más abajo, porque está en la paralela de abajo. Bien, ya entendimos por qué son iguales estos 4 ángulos, ya sea por la relación de opuestos por el vértice o porque son correspondientes, y lo mismo podemos aplicar para los ángulos que están del otro lado, es decir, el que se me forma acá y el que se me forma acá, entre los huecos que dejan los ángulos negros y rojos. Bien, vamos a ver alguna otra relación. Supongamos que tenemos este ángulo rojo de aquí ahora y tenemos en azul este ángulo de aquí. Estos dos ángulos son distintos y son adyacentes suplementarios, por lo cual suman 180. Es decir, que el rojo más el azul suman 180. Pero, a su vez, nosotros sabemos que el ángulo azul tiene a su correspondiente aquí, por lo que el ángulo rojo debería estar ocupando esta posición. Como vemos, volvemos a la figura parecida a la que teníamos antes, siendo que el ángulo rojo acá era igual al ángulo azul, al ángulo negro, perdón, y acá nos queda de vuelta lo mismo, que los dos ángulos rojos son iguales. Estos ángulos rojos que son iguales se llaman alternos externos. ¿Por qué alternos? Porque están de dos lados diferentes de la transversal, y son externos porque si definimos en dos zonas, la zona que está para arriba y para abajo de las paralelas, a la que llamamos zona externa, y a la que está en el medio la llamamos zona interna, entonces estos ángulos son alternos externos. Bien, ¿también podríamos tener alternos internos? Sí, también podríamos tener alternos internos. Serían los alternos que estén del lado de adentro de la zona definida por las paralelas, pero de lados opuestos de las transversales. ¿Y estos ángulos por qué son iguales? Son iguales porque, si se fijan, el correspondiente de este ángulo de arriba es este ángulo de abajo, que a su vez es opuesto por el vértice con este ángulo. Por ende, estos ángulos alternos e internos son iguales. Bien, vamos a ver el último caso de los ángulos entre paralelas. Vamos a agarrar a este ángulo azul que tenemos acá y vamos a agarrar a este ángulo verde que tenemos acá. Estos ángulos no son iguales, son alternos, y si se fijan, este ángulo azul tiene a su correspondiente acá. Es decir, que el ángulo azul de arriba es igual al ángulo azul de abajo. Pero ese ángulo azul de abajo es suplementario del ángulo verde. Entonces, el azul más el verde suman 180. Cuando dos ángulos suman 180 y no son suplementarios, en este caso, como están de lados distintos de las paralelas, de la transversal,
se dice que son alternos conjugados. Bueno, espero que les haya gustado y servido, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse más contenidos como este. Hasta la próxima.